de colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que... Hola queridos hermanos, muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nueva Ultrella virtual. Mi nombre es Andrea, cursillo 168 del año 2017. Seguimos unidos en oración, pidiendo por todos nuestros hermanos que están atravesando un problema de salud, en especial por Pepe Echaire. También damos gracias a Dios por todos aquellos que se han recuperado o que están en proceso de recuperación. Aprovechamos para mandarle un beso a Mabel Feijó. Bueno, el título de hoy es La curación del corazón comienza con la escucha. Y para dar inicio a esta ultrella vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a rezar un Padre Nuestro por el Papa Francisco, los sacerdotes y en particular por los del movimiento. Le vamos a pedir a nuestra hermana María Inés Fragueiro que nos rece el Padre Nuestro. También vamos a pedirle a Viud Lelia Medina Latorre que nos rece un Ave María por el movimiento del cursillo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora invito a nuestra hermana Liliana Pistonia del cursillo 170 a proclamar el Evangelio elegido, que es Marcos 7 del 31 al 37. Saliendo de la región de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de Decápolis. Allí le presentaron un sordo mudo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Enseguida se le destaparon los oídos, desapareció el defecto de la lengua y el hombre comenzó a hablar correctamente. Jesús que mandó que no les dijera nada a nadie, pero mientras más insistía, más lo publicaban. El entusiasmo de la gente era increíble y decían: todo lo ha hecho bien. Los sordos oyen y los mudos hablan.
Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Bueno, el tema elegido para esta noche es: la curación del corazón comienza con la escucha. ¿A qué escucha nos referimos? ¿Escuchar a nuestros hermanos? ¿Escuchar a Dios en su palabra? Nosotros los discípulos estamos llamados a ser personas que escuchan su voz y, por supuesto, a tomarnos en serio toda su palabra. Todos sabemos que para escuchar a Jesús tenemos que estar cerca de Él, seguirlo, así como hacían las multitudes del Evangelio, que lo reconocían por todas las calles de Palestina. Pero, ¿qué es escuchar al Señor? ¿Cómo y cuándo nos habla? ¿En la naturaleza? ¿En el rostro purísimo de un bebé? ¿Acaso nos habla a través de los hermanos? ¿No nos habla cuando leemos la palabra y encontramos su mensaje? Sabemos también que en la oración Jesús despeja todas nuestras resistencias y es ahí que escuchamos amor. En ese ratito de silencio es cuando Él nos está hablando. ¿A dónde? Nos habla al corazón. Como dijimos, también nos habla a través de los hermanos, de todos esos hermanos que nos rodean, aunque a veces tenemos esa sordera interior, esa sordera que es peor que la física. ¿Y saben por qué? Porque esa sordera es del corazón. Bueno, ahora los invito a escuchar a María Teresa Dillon del cursillo 168, que nos va a compartir el rollo de esta noche. Así que adelante, Tere. Buenas tardes a todos. Nos encontramos acá nuevamente y en el día de hoy vamos a hablar sobre la escucha. Bien. Ya hemos escuchado en el Evangelio de Marcos que se refiere a la curación de un tartamudo sordo. Pero, en primer lugar, tendríamos que ver cuál fue el contexto del cual surge este Evangelio, las circunstancias vitales que lo rodearon para poder así interpretarlo mejor. Marcos no lo había conocido a Jesús. Él era discípulo de Pedro. El Evangelio de Marcos se difundió muy rápido en las comunidades del naciente movimiento cristiano. Fue escrito en griego popular hacia fines del siglo I, que eran tiempos de crisis después de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo en el año 70. Marcos, que como ya hemos dicho había sido intérprete de Pedro, escribe
todo lo que escucha de él, todo lo que Pedro había vivido junto al Señor. Porque Marcos no había oído al Señor directamente ni le había seguido, pero sí siguió a Pedro, que enseñaba por medio de anécdotas. En la escena de hoy, un sordo que hablaba muy mal es presentado a Jesús y le piden que le imponga las manos. El gesto de la imposición de las manos aparece constantemente en los relatos de milagros. Expresa, por un lado, el poder de Jesús y también la cercanía con el enfermo. Pero aquí Jesús no hace el gesto solicitado, sino otros signos más llamativos. Primero, Jesús lo saca de en medio de la multitud. No quiere que el hecho sea motivo de mera curiosidad. También manifiesta un profundo respeto por la persona. No quiere herirla ni que se sienta mal. Ya ha sufrido bastante, porque dicha enfermedad hace que la persona quede incomunicada y separada de la comunidad. Y aquí lo más importante, tampoco puede escuchar y proclamar la palabra. Jesús le toca los oídos con sus dedos y se los abre. Luego toma saliva de su boca y le toca su lengua. Este gesto tenía en el mundo antiguo un significado, porque la saliva se usaba como medicina, por su aspecto oleoso que se la comparaba con el aceite, que era materia de la unción. Y por último le dice en arameo, Efetá, ábrete. Ahora bien, ¿qué significado tiene todo esto para nosotros? El Señor nos está invitando a abrir los oídos para escuchar la palabra, su palabra, escucharlo a Él, que es el Verbo hecho carne, es Dios mismo en nosotros y entre nosotros. Pero, ¿cómo tenemos que escucharlo? Tenemos que escuchar la palabra con el corazón abierto, pero abierto desde el amor. Escuchar la palabra con una actitud renovada, abriendo el corazón a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Jesús nos muestra un camino y nos hace un llamado que exige comprender quién es Él para poder seguirlo, para poder ponerse en su camino. Así las cosas, la escucha de Cristo se presenta como un camino difícil, en cierto modo de cruz, porque comprender su misterio no es tarea fácil y el intento puede suscitar admiración y rechazo a la vez. Siempre está el libre albedrío, ¿no? El llamado y su recepción, la escucha, es para todos. Y el mejor ejemplo lo tenemos en María, la madre de Jesús. María, la madre, es llamada a ser discípula. La escucha de María pone de manifiesto que el vínculo con Cristo y la identidad cristiana invita a ser caminante, a disponerse para el seguimiento, lo cual supone la renuncia de sí y la aceptación de ser guiado por Él. El camino que todo discípulo, y nosotros somos también discípulos, ¿cuál es el camino de todo discípulo? Es estar llamados a recorrer, es dejar que sea Jesús el que llame, el que se deje buscar para ser Él quien pregunta, quien llama,
quien revela nuestra identidad cristiana y nosotros estar dispuestos a escucharlo con el corazón abierto. La actitud nuestra tiene que ser la disponibilidad. El discipulado cristiano supone hacer un proceso, madurar la identidad, revisar y profundizar nuestras acciones, nuestras pertenencias, nuestros hábitos, cuidando nuestra relación con Dios y con los demás. La Iglesia, a través de la práctica de la escucha, en la comunidad del discipulado, nos hace hermanos y hermanas. Nos hace familia que comparte el cuerpo y sangre de Cristo. La escucha de Dios, que nos habla en su palabra, supone una participación, una complicidad de nosotros, un salir de sí mismo para abrirse a la realidad del otro, una disposición de acogida y un diálogo amistoso. La escucha es también actitud contemplativa. La escucha es personal y puede realizarse en soledad o en comunidad, parroquia, comunidad eclesial, comunidad religiosa. Y la respuesta a la escucha es nuestra fe. Podemos verlo con un ejemplo de la historia sagrada. En Abraham, Dios, al dirigirle la palabra, se revela como un Dios que habla y lo llama por su nombre. La fe, entonces, está vinculada a la escucha. Él no ve a Dios, pero lo escucha. También la fe adquiere un carácter personal, porque Dios no se manifiesta como un Dios de un lugar o de un tiempo determinado, sino como el Dios de una persona. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob en su momento. La fe es la respuesta a una palabra que nos interpela personalmente, a vos y a mí, a un tú que nos llama por nuestro nombre. La fe no es algo privado, una concepción individualista o una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse después en anuncio. En efecto, esto lo vemos en Romanos, que dice: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que lo anuncie? Quien ha sido transformado de este modo adquiere una nueva forma de ver. La fe se convierte en luz para sus ojos. La exhortación apostólica Verbum Domine nos dice muy claramente que Dios habla y viene al encuentro del hombre de muy diversos modos, dándose a conocer en el diálogo. Cada hombre se presenta como el destinatario de esa palabra y se ve interpelado y llamado a entrar en este diálogo de amor mediante su respuesta libre. Dios nos ha hecho capaces de escuchar la escucha y de esta manera poder responder a la palabra divina. Y como acá hemos visto en la escucha que Dios nos habla, y Dios nos habla de muy diversas formas, con gestos, con signos, con palabras,
por interpósitas personas, como fueron en su momento los profetas, ¿no? Que fueron los intermediarios. Y siendo ello así, mi testimonio al respecto es hace varios años me tenía que hacer una cirugía, que era una cirugía bastante complicada, larga, en fin. Y como es natural, se nos plantean en esos momentos una serie de dudas. Y el domingo previo a la cirugía, yo estaba en misa y lo escuchaba al sacerdote en su homilía. Y realmente yo sentí en ese momento que el sacerdote era el intérprete del Señor y que Dios me estaba diciendo: mira, tené confianza en mí. Y sobre todo que me decía: yo te quiero, yo estoy con vos. Es algo muy personal, pero yo lo sentí así. Yo sentí que el Señor me estaba hablando y que yo tenía también el oído, mejor dicho, el corazón dispuesto para escucharlo, de colores. Muchas gracias, Tere. Qué gratificante que es oírte. Cuántos nos enseñan siempre y cuánto por reflexionar. Bueno, en el rollo de Teresa surge una pregunta. ¿Qué lugar ocupa la escucha para mí? Dios nos creó con 2 oídos y una boca. Bueno, ahora invitamos a Nora Zuloaga del cursillo 167 y a Gustavo Farana del cursillo 187 a que nos compartan sus respuestas a la pregunta planteada. Escuchar y sanar el corazón. En realidad, nosotros asociamos el escuchar al sentido del oído, a escuchar los pájaros, a escuchar las voces, a escuchar el agua, y siempre a través de un sentido. Pero la sanación y el testimonio que quiero dar, en mi caso, fue a través del silencio. Para que haya, digamos, una escucha, tiene que haber siempre 2 interlocutores, el que habla y el que escucha. Y todo el tiempo estamos en esa dualidad. A través de la vida, nosotros con la experiencia diaria y los dolores diarios que nos toca vivir a lo largo de nuestra vida, las personas que fallecen y las enfermedades y los obstáculos de nuestros hijos y de nuestro trabajo y todas las cosas alrededor, van de alguna manera endureciendo nuestro corazón. Y realmente para poder sanarlo, cuento brevemente cómo fue en mi caso. En una oportunidad que había ido a Salta, a el Cerro de las Apariciones, y estaba esperando para confesar, comencé a llorar mucho y a tener una congoja grande, cuando repentinamente sentí delante mío un perfume muy profundo y una presencia, y a pesar de no poder en la congoja oler prácticamente nada, empecé a sentir olor a nardos, y esa presencia, que no es más que Jesús, tomó mi corazón, amablemente lo envolvió en su amor y lo sanó. Y eso es lo que quiero compartir. Muchas gracias. Buenas noches a todos, soy Gustavo Farana del cursillo de Cristiandad 187, el Grupo San Pablo. La verdad que con respecto a precisamente al tema que nos ocupa, la curación del corazón, comienza con la escucha. Y la palabra que nos iluminó, que es Marcos 7, Jesús sana al sordomudo, específicamente en esa parte,
no me cabe la menor duda de que comienza con la escucha. Y fíjense que cuando Jesús cura al sordomudo, la palabra que se destaca es cuando él mira al cielo, suspira y dijo, ábrete, que en su momento dijo, éfata, ábrete. Y cuando dijo ábrete, no creo que lo haya dicho directamente para los oídos, porque si no hubiera dicho escucha o oye. Cuando dijo ábrete, fue directamente a nuestro corazón. Yo no pienso, no puedo entender, y no sería lógico que si el corazón no se abre a la escucha, es imposible que piense en sanación. Y cuando nos dice ábrete, que va derecho al corazón, cuando algo se abre, no solamente entra, sino que sale. Jesús, cuando nos habla, cuando nosotros nos abrimos a Jesús, cuando nosotros dejamos de oír y comenzamos a escuchar, precisamente cuando nos abrimos, es donde empieza a entrar a Jesús a nuestro corazón y empieza a hacer esos grandes cambios, ¿sí? Porque a medida que todo el amor de Él va ingresando, va saliendo todo eso malo que ocupa nuestro corazón. El odio, el rencor, la ira y todas esas cosas que no nos permitían ser felices. Yo creo que no hay ninguna duda, y más, me encantó haber reflexionado sobre esto, y me encantó y destaco la palabra ábrete, cuando Jesús nos interpela y nos da la herramienta fundamental para iniciar la escucha y la sanación del corazón, abrirnos. Creo que no hay nada más importante que eso, el abrirnos a la palabra de Dios, que sin ninguna duda va a limpiar nuestro corazón. Buenas noches a todos de colores. Muchas gracias Nora y Gustavo por su respuesta y por supuesto por colaborar con esta estrella virtual. Ahora invitamos al Padre Carlos Stapper a que nos brinde una reflexión. Adelante, Padre. Aunque ni sordos ni mudos somos, frecuentemente pareciera que lo somos porque no escuchamos al Señor y no hablamos a los demás de la experiencia de su amor. Pues el pasaje del sordo mudo que nos presenta San Marcos en el capítulo 7, versículos 31-37, sale la expresión éfeta, ábrete. Pues el encuentro con Jesús es la clave de todo, porque nos abre a la vida, a la fe, al encuentro con los demás, para convertirnos en testigos de una nueva actitud. Recuerdo con mucho cariño la famosa proclamación, si así se podría decir, de fe de San Juan Pablo II, que decía: aprite le porte a Cristo, anzi spalancate le porte a Cristo. Es decir, abran las puertas de su corazón de par en par. Pues nos urge abrirle el corazón a Cristo, porque nos hemos convertido muchas veces en piadosos y devotos sordos y mudos. Vamos a misa y rezamos con piedad y devoción, pero con el corazón cerrado, porque ciertamente tenemos actitudes totalmente contrarias a lo que el Señor nos pide. Soy sordo cuando
no oigo las necesidades de los demás, cuando no busco entender su punto de vista y me cierro a la empatía. Soy mudo cuando no pronuncio palabras llenas de amor, sino de odio, de crítica. Por eso confío en que esta meditación muy sencilla y muy sintética a través de la presencia del Espíritu Santo, pues nos ayude a curar esas malas acciones que nos apartan del Señor, que no nos permiten ser auténticos testigos del amor de Dios. Al final del texto nos dice el pasaje: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Cómo quisiéramos que se nos dijera que todo lo hemos hecho bien al final de nuestra vida o en cualquier momento de una tarea muy concreta? Que hemos sabido abrir el corazón a Dios y a nuestros hermanos. Pues de nada nos sirve decir que amamos a Dios si no estamos amando a nuestros hermanos. Vana sería nuestra fe. Justo ahora que están sonando las campanas, sería como una vieja campana, un pedazo de metal ruidoso, campana desafinada, aunque suena no agrada, porque le falta el amor, le falta lo principal, la afinación de Dios para que la melodía sea sonora y agradable. Pues que el amor de Dios, que todo lo hace distinto, porque el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo, nos ayude para que verdaderamente encontremos el camino para abrirle el corazón al Señor. Como diría 1 Corintios, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Solo el amor vive para siempre. Pidámosle al Señor que mi manera de actuar, de tratar a los demás, revele el amor melodioso de Dios Padre. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Qué lindo y gratificante es oírlo. Hoy podemos pedirle a Jesús que, como esas campanas que escuchábamos cuando usted reflexionaba, también afine las campanas de nuestro interior, que toque y sane, como lo hizo en nuestro bautismo, que nuestros oídos y nuestra lengua también fueron bendecidos de manera que pudiéramos escuchar la voz de Dios y alabarlo, que podamos renovar el regalo que recibimos y que pudimos dejarlo de usar. Bueno, nuevamente le damos gracias al Padre Carlos por su bendición. Bueno, queridos hermanos, la ultrella de hoy ha finalizado. Primero recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y no se olviden de compartirnos su respuesta a la pregunta que surgió del rollo de María Teresa. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué lugar ocupa la escucha para mí? Recuerden que es otra forma más de evangelizar. ¿Y saben qué? De conocernos entre nosotros. Bueno, yo también la voy a contestar, así que espero lean mi respuesta. Y no se olviden que esto es fundamental, que si la ultrella les gustó, le den un me gusta. Ahí donde está el pulgarcito para arriba, en el like, ahí. Si apretan ahí, obvio si les gustó. Bueno, ahora te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Queridos hermanos, a colorear nuestro metro cuadrado de colores. Hasta la próxima ultrella. La iglesia es el cuerpo de Cristo que vive en la historia. Que la iglesia
Salta